Continuando el tema sobre, en este caso, monotonía y extremos locales de funciones, vamos a llevarle el caso de una función que aparece en forma de producto donde interviene una función logarítmica. O sea, en este video y el siguiente vamos a llevarle funciones logarítmicas. Ya trabajamos anteriormente funciones potenciales, en este caso de polinomios, y funciones trigonométricas con funciones radicales. En este caso, repito, vamos a llevarle dos ejemplos, dos ejercicios donde aparezcan logaritmos. En este caso es un producto, x por el logaritmo de x. ¿Qué vamos a hacer entonces? Analizar la monotonía de esta función y la existencia de sus extremos locales. Recordamos, para la monotonía tenemos que buscar la primera derivada de la función, de acuerdo a lo que se tenga en la función, buscar los ceros de la derivada, ya buscar la derivada, buscar los ceros de la derivada. Estos ceros de derivadas, al resolver la ecuación, me darían los puntos críticos, los ubicamos en la recta, en el dominio de esa función, y entonces analizamos los signos en los intervalos, y de acuerdo a los signos sabemos si la función crece o decrece en intervalos, y a partir de ahí entonces determinamos sus extremos locales. Si meramente crece y después decrece, entonces tendría un máximo local, y si primero decrece y después crece, tendría un mínimo local. Esto en dependencia de cuando los intervalos la derivada cambia de signo. Si va de más a menos, entonces sería en este caso un máximo, y si iría de menos a más la derivada, sería un mínimo. Esta es la idea que hemos llevado en todos los ejemplos anteriores. Comenzamos entonces. Vamos a analizar, vamos a buscar entonces el primer paso, que sería determinar la derivada de esta función, f' en x. Y la pregunta es un producto? Entonces tendría que aplicar la regla del producto. ¿Qué me dice la regla del producto? Que la regla sería derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Esta es la regla del producto. Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y obtendríamos derivada de x sería 1, una función lineal, por ln de x, más x por, y la derivada del logaritmo, recordamos que es 1 sobre x. En este caso, el argumento es sencillo. Aquí nos quedaría 1 por ln de x, me daría ln de x, más, y x por 1 entre x, cancelaríamos las x y me daría más 1. Hemos obtenido entonces, de una forma sencilla, la derivada de esta función producto. Daría ln de x más 1. Tenemos ya el cálculo de su primera derivada. ¿Qué hacemos con la primera derivada? Esta derivada vamos entonces a igualarla a 0. En el segundo paso que seguimos para ello. Igualando nos quedaría ln de x más 1 igual a 0, para buscar sus puntos críticos. Vamos a despejar ln de x, el 1 pasa restando, menos 1. Recordamos que cuando tenemos ln, la base es Euler, y entonces aquí por definición, si el logaritmo de x es menos 1, la base, que es e elevado a la menos 1, va a ser igual al argumento. Quiere decir entonces que esta es la definición del logaritmo. Hemos determinado la solución o el punto crítico, en este caso, de la ecuación que corresponde a la primera derivada de la función. X va a ser igual a e a la menos 1. Este es el punto crítico de la primera derivada. Y con ese punto crítico, entonces vamos a hacer el análisis del comportamiento de los extremos y la monotonía de la función en ese intervalo. Entonces comenzamos a determinar, y vamos a explicar aquí algo importante que siempre lo vamos a hacer, lo hemos hecho e insistimos en este proceso. El eje real iría de menos infinito a más infinito, pero la pregunta es, ¿vamos a analizar todos los números reales para analizar la monotonía y extremo local de esta función? O cuando usted haya o determina la monotonía y extremo local de la función, es a partir de su dominio, o sea, los valores de las x para los cuales la función está definida. ¿Qué pasa? Esto es un producto, x por el n de x, pero sabemos que en el n de x, x, que es el argumento, debe ser mayor que 0. Es decir, x tiene que ser positivo por definición, no puede ser 0. Por lo tanto, es decir, no puedo hacer análisis anterior a 0. No puedo ir de menos infinito a más infinito. Tendría que ir de acuerdo a su dominio, que sería el análisis de 0, en este caso sí, a más infinito. Porque el dominio del logaritmo es a partir de 0 sin incluir logaritmo.
aquí tendríamos el intervalo en el cual voy a hacer el análisis del comportamiento de la monotonía, o sea, en este caso, cuando es creciente, decreciente, y la existencia de extremos locales para la función, en el dominio de la función. Esto es importante. Ubicamos el punto crítico, vamos a ubicarlo en una posición, sería e a la menos 1, no hace falta calcularlo, y entonces, como hay un solo punto crítico, nos darían dos intervalos de análisis, de 0 a e a la menos 1 y de e a la menos 1 hasta infinito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar un valor que esté en este intervalo y otro valor que esté en intervalo, y buscar el signo para un valor que esté en intervalo, al igual que aquí, para ver qué signo tiene, de acuerdo a él, saber su monotonía. Si aquí tengo e a la menos 1, el anterior podríamos tomar e a la menos 2, o sea, un valor que esté anterior a e a la menos 1 y pertenece al intervalo. Y entonces vamos a la derivada. Recuerden que la derivada de la función es más que ln de x más 1. Por lo tanto, buscaríamos la derivada evaluada en e a la menos 2. ¿Qué vamos a hacerlo aquí? Me quedaría ln de e a la menos 2 más 1. Y esto me quedaría. Y ahora vamos a ver, ¿quién es ln de e a la menos 2? Y recuerdo lo siguiente, si usted tiene logaritmo de b en base a, entonces, y esta b está a su vez elevado a un exponente, o sea, tiene una potencia en el argumento del logaritmo, esto no es más que n por el logaritmo de b en la misma base. En otras palabras, el exponente del logaritmo puede pasar multiplicando delante del logaritmo. O sea, aquí podemos decir entonces, el menos 2 pasa multiplicando al logaritmo de la base, que sería e más 1. Y la pregunta, ¿quién es el logaritmo de e? Sabemos que el logaritmo de e es igual a 1, porque cuando usted tiene ln de e, usted lo que tiene es base e, y e elevado a quien da e, daría a la 1, más 1, me daría menos 2 por 1, me daría menos 2, más 1, y esta diferencia me daría menos 1. En otras palabras, para evaluarlo en un valor que esté entre 0 y e a la menos 1, cualquier valor que está aquí, la derivada me dio negativo. Es decir, este es el trabajo que estamos haciendo. Derivadas negativas para cualquier valor que esté en este intervalo, entre el 0 y el punto crítico de la primera derivada. Tomamos entonces otro valor en el segundo intervalo. Podemos tomar e a la 0, que sería mayor que e a la menos 1. Pero sabemos que todo número a la 0 es igual a unidad, es equivalente. Por lo tanto, podemos decir, buscamos la derivada evaluada en 1, que es e a la 0. Y para 1, ¿qué me daría? Me daría ln de 1 más 1. ln de 1 es 0. Más 1, y esto me daría 1, que me daría positivo. No importa el valor, lo que me importa es el signo. Como dio positivo, en el intervalo, ya puedo entonces analizar mis posibles respuestas. ¿Qué queremos buscar? Queremos buscar la monotonía de esta función, y entonces vamos a analizar qué ha hecho en este trabajo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos determinado los signos en los dos intervalos. De 0 a e a la menos 1, la derivada es negativa, y de e a la menos 1 al infinito, la derivada es positiva. ¿Qué pasa? Cuando la derivada es negativa en ese intervalo, entonces ella va a ser decreciente. Va a ser decreciente de 0 a e a la menos 1. Y entonces va a ser creciente en el intervalo donde es positivo, que sería desde e a la menos 1 hasta más infinito. Hay un intervalo de decrecimiento a crecimiento. O sea, la función decrece primero y después crece. Y lo voy a marcar aquí para buscar entonces los extremos locales. ¿Qué hace la función? De 0 a e a la menos 1 la función baja. La función decrece hasta el valor que tome e a la menos 1. Y a partir de este intervalo de e a la menos 1 la función crece. ¿Qué ha pasado entonces? Viene de menos a más. Y si viene de menos a más, entonces en este punto tiene un punto mínimo. Entonces, con respecto a los extremos locales, podemos plantear que en x igual a e a la menos 1, que es donde cambia, en este caso la monotonía, existe un
mínimo local. Mínimo local en EA-1, porque aquí viene de decreciente a creciente.